Estamos de vuelta eh, con Dasla Pando, que es fundadora y CEO de Enerdis. Hace tiempo que ya la conozco, ha estado invitada como expositora a algunos seminarios, así que feliz de tenerte acá, Dasla, y bienvenida. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Alexis, también por la invitación. La verdad es que feliz de estar en este espacio. Para mí es muy importante traer este tema que muchas veces se nos olvida, quizás desde el sector eléctrico, a quién le respondemos en el día a día en nuestro trabajo y el rol que tenemos como sector, las implicancias que tenemos en la vida y en el día a día de las personas. Personas que también somos nosotras. Entonces, es súper importante tener eso presente de cara a el trabajo que realizamos en los distintos segmentos desde el sector energético. Qué Genial. bueno, Dasla, y seas también bienvenida. Nosotros también aquí en el programa con Katy, muchas veces se nos olvida el cuarto sector. De hecho, también hablamos del cuarto sector, no solo generación, no solo transmisión, distribución ni comercialización, sino también no perder nunca de vista también el sector más importante y a qué se debe todo esto que hacemos, que son los consumidores o el cliente final. Así que bienvenida al programa también, Dasla. Muchas Eh, gracias. sí, oye, partamos con algunas cosas así como de lo que está pasando. Tenemos esta inminente alza de las cuentas de la luz, como se dice. Entonces, entiendo que esto va muy relacionado con tu trabajo. Entonces, cuéntanos cómo tú ves esto y cómo se linkea eso con lo que tú haces. Mm. Eh, bueno, yo creo que lo primero que hay que recordar es que estamos desde 2019 pagando una tarifa que no es la real. Eh, Esto producto de, cierto, en 2019 empezamos con la ley PEC en el contexto de estallido social, ¿cierto? Y luego se nos vino la pandemia, entonces tampoco era factible pedirle a las personas hacerse cargo de la tarifa. Estábamos en un escenario económico súper complicado y por lo tanto ahí el regulador desde el ministerio se impulsó una política pública súper necesaria en ese momento y que en el fondo, como decía, viene a responder a necesidades sociales que teníamos que hacernos cargo. Pero pasa que en algún momento esa cuenta se tiene que pagar. Y eso es un poco lo que está pasando hoy. La ley MPC, ¿cierto? PEC 2 también conocida, nos viene a hacer ese recuerdo y estableció un mecanismo que la verdad es que es bien ordenado, tratando de abordar lo significativo que puede ser el impacto en el presupuesto familiar y en el presupuesto de empresas el alza de la cuenta de electricidad. Entonces, esta ley en el fondo lo que trata de abordar es hacerlo de manera progresiva, que es súper importante, porque efectivamente no podemos hacerlo con un alza tan relevante. Entonces, considerando ese contexto, como decía, en algún momento tenemos que empezar a pagar la cuenta y ese es el momento que llegó ahora. Ahora nosotros tenemos tres segmentos, tres grupos de clientes diferenciados en esta ley. Y a quien le está pegando fuerte es al último segmento sobre 500 kWh de consumo, que no es tanto, ¿ya? Y en realidad en la práctica, casas grandes pueden estar consumiendo más de 500 kWh al mes. Eh, También estamos hablando de MIPYMES, y por lo tanto en realidad yo creo que aquí la reflexión que me gustaría invitar es sobre el paradigma que se utilizó para poder diferenciar a los consumidores, y es que estamos hablando de niveles de consumo y que eh, lamentablemente no representa necesariamente a quién tenemos que cuidar con las tarifas. Y eso fue algo que de hecho se discutió en la mesa estratégica de pobreza energética que llevó adelante el Ministerio de Energía, donde justamente se reconoció esta dificultad y los efectos indeseados que produce esta segmentación de clientes en el marco de la ley MPC, ¿cierto?
En cuanto a la protección de clientes vulnerables, y de hecho se habla de que hay errores de exclusión cercanos al 1%, por lo tanto el 1% de las casas más vulnerables no se están considerando en esta protección del consumidor, y por otro lado hay errores de inclusión cercano al 57%, y eso es una de las cosas más preocupantes. O sea, en el fondo estamos entregando subsidios, o no, en realidad no un subsidio, es un subsidio cruzado, pero estamos entregando una protección a hogares que no son vulnerables. Entonces, ahí yo creo que radica la gran dificultad de este momento en cuanto a cómo se está implementando estos mecanismos de protección al consumidor. Y de hecho, este informe que hizo la Mesa Estratégica de Pobreza Energética, que es el informe de protección tarifaria y pobreza energética que salió hace no mucho tiempo, habla también de los desafíos que implica para el regulador el establecer políticas públicas en temas de energía. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. El único dato que tenemos es, en términos de distribución, es la cantidad de energía que se consume asociado a un cliente. Pero en la práctica nosotros no sabemos cómo están... no sabemos cómo están constituidos esos consumos y qué tipo de consumos son. Al no tener, por ejemplo, medidor inteligente, nos falta información en relación al cliente, el perfil que tienen. Y así poder hacer especies de categorizaciones mucho más representativas. Entonces ahí es súper importante hacer ese recordatorio a la lamentable pasada que tuvimos con los medidores inteligentes en su tiempo, y que de alguna manera era una excelente oportunidad, pero hoy vemos que también es una necesidad para poder implementar este tipo de mecanismos, que como decía, en un contexto social que lo amerita. Dasla, y déjame preguntarte, bueno, tú eres muy joven ahí, después vamos a hablar, pero claro, los medidores inteligentes podrían resolver una parte, tal como dices tú, respecto al tipo de consumo, cómo se consume la energía, pero hay un tema si efectivamente el medidor es capaz de responder si la familia o el consumo es vulnerable o no. Y entiendo que ahí hay alguna brecha que todavía está pendiente. Yo recuerdo cuando estuve trabajando en distribución, hubo un subsidio que estaba por ley que se entregaba a familias vulnerables, efectivamente, a través de la cuenta de la luz, ¿ya? Y había que hacer un cruce entre las fichas que tenían las municipalidades, ¿ya? De las familias vulnerables, y además esas fichas se le entregaban a las empresas distribuidoras, ¿ya? Para que las empresas distribuidoras asignaran el subsidio, ¿ya? Esto fue años atrás, debe haber sido hace unos 15, 12 años atrás. Bueno, cuento corto, en realidad fue muy complejo, de hecho, por justamente un tema de información. O sea, eso está, digamos, las municipalidades tienen información de familias vulnerables. El tema es cómo cruza eso con la información de las distribuidoras. Y hubo todo un desafío ahí, bueno, y cuento corto, yo nunca sé efectivamente como política pública, pero creo que finalmente se asignó al orden de un 50%, ¿ya? Estoy hablando hace 12, 15 años atrás, ¿ya? O sea, todavía hay algo ahí que la información está, pero no se ha trabajado lo suficiente para efectivamente poder hacer un trabajo y hacer el cruce entre las direcciones de las familias vulnerables y las direcciones de los consumos, digamos, que un poco ese fue el desafío, que parece simple, pero es bastante complejo, digamos. ¿Ya? De hecho, incluso estuvo en la Universidad de Chile, el Departamento de Ciencias de la Computación, haciendo algoritmos para poder cruzar esa información. No era trivial, digamos. Sí, no, es súper importante lo que mencionas, Alexis, porque de hecho uno de los insumos que considera en este informe, que es súper interesante, invito a todas y todos a revisar el informe de protección tarifaria y pobreza energética de la Mesa Estratégica de Pobreza Energética del Ministerio. Usó datos justamente de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional y de la encuesta de presupuesto familiar. Entonces, efectivamente, algo que necesitamos es caracterizar no solamente a través de temas a nivel de consumo de energía, porque es súper evidente de que no es representativo. O sea, pensemos que, por ejemplo, en un contexto de pandemia, muchas familias tuvieron que volver o juntarse entre familias, o sea, o volver a la casa del familiar o llegar
porque en el fondo el presupuesto no daba, y eso estamos hablando de que la familia crece, ¿cierto? Y por lo tanto el consumo de la casa crece, y eso no significa que no dejen de ser vulnerables, de hecho todo lo contrario, significa de que hay una necesidad económica que se está supliendo de alguna manera a través de una solución comunitaria, pero no significa que los ingresos hayan aumentado y por eso estamos consumiendo más energía eléctrica. Entonces ahí yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alexis, de la importancia de contar con esta información ya a nivel más socioeconómica, que efectivamente está, pero hacer ese cruce es uno de los desafíos que también habla desde el punto de vista de esta mesa estratégica. Son informaciones que tampoco son actualizables de manera muy rápida, porque como es un catastro que se tiene que hacer a nivel nacional, implica una logística importante, implica un trabajo relevante, entonces ahí en el fondo tenemos que tratar de empezar a digitalizar esa información, quizás también digitalizar los procesos asociados a ello, más que nada, porque esa información es digital, pero en realidad el proceso detrás de ello no siempre lo es, entonces ahí está el desafío. Y yo creo que también, ¿por qué no pensar en soluciones que vengan desde desde la ciudadanía? O sea, ¿por qué no pensar en armar registros que en el fondo sean autogestionados a lo mejor? No sé, estoy ahí tirando algunas ideas, pero creo súper importante que en el fondo, si vamos a tomar decisiones sobre políticas públicas, tiene que ser sumamente bien orientadas, porque si no pasa esto, como que estamos, por ejemplo, subvencionando tarifas eléctricas altas para personas que sí tienen la capacidad económica para hacerse cargo. Yo creo que también es importante recordar que la electricidad, si bien es un recurso súper indispensable para el día a día, hay una cadena de valor súper grande detrás y por lo tanto muchas veces nos desconectamos de esa idea. De hecho, desde la sociedad, quienes no son partes del sector eléctrico, no les es natural toda la cadena de valor que hay. O sea, es súper fácil porque uno prende la luz, en realidad es un interruptor y casi que de manera mágica aparece en nuestro hogar la electricidad. Entonces, es muy fácil desconectarse de esa cadena de valor y creo que ahí está el rol que tenemos como sector de acercarnos hacia las personas que no están interiorizadas con este segmento y por lo tanto necesitan hacer esa reflexión. Yo creo que esa es una responsabilidad de todas y todos desde la ciudadanía, el hacer la reflexión de lo que significa consumir electricidad. Sí, exacto. Nosotros hemos conversado bastante acerca de que la educación en el sector eléctrico tiene que comenzar en niveles tempranos, porque en el fondo, si queremos que el consumidor esté informado y pueda tomar decisiones o por lo menos comentar lo que quiere, no podemos empezar a educar a los papás que están trabajando, que llegan tarde a la casa, venga que le explico la boleta. O sea, las distribuidoras han hecho tremendo esfuerzo poniendo explicaciones atrás y bueno, igual eso se agradece para algunos, pero la mayoría la agarra y la tira al basurero. Entonces, en ese sentido, Dasla, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves que está el tema de entender el sector, que es lo más complejo, o entender un poco, por lo menos, el sector? Y aparte, ¿cómo piensas que el mismo cliente final puede aportar en la transición energética? Bueno, el tema de la educación energética es un temón, porque de hecho es un diagnóstico que se viene haciendo hace mucho tiempo, esta brecha de información que tenemos desde la ciudadanía en general y quienes estamos desde el sector eléctrico, y de hecho se ha incluido en todas las últimas ediciones de la política energética nacional. Entonces, es un diagnóstico que está hecho. Me parece que desde el ministerio se está trabajando fuertemente en ello y yo creo que aquí entonces la pelota deberíamos asumirla también el resto de personas que estamos en este sector. En el sentido de que quiero retomar un punto que dije al principio cuando partí conversando respecto de la importancia que tiene, ¿cierto?, el suministro de electricidad en los hogares y en las empresas de Chile, y que muchas veces nos olvidamos desde nuestras oficinas, a lo mejor, o desde el mismo terreno,
porque esto de alguna manera responde a una necesidad de la sociedad. Y por lo tanto es un trabajo fundamental el que hacemos desde el segmento, desde el sector energético. Y creo que ahí, por ejemplo, sería súper beneficioso si es que cada una de nosotras y nosotros nos hacemos cargo de ello y empezamos a socializar la información. O sea, si nosotras y nosotros empezamos a conversar con nuestras familias, empezamos a divulgar esa información y empezamos a también dar el espacio para que se hagan las preguntas necesarias. O sea, yo el otro día veía la publicación de una de estas noticias donde se hablaba del alza de la tarifa eléctrica y yo no veía los comentarios de esta noticia y eran comentarios sumamente desconectados del proceso de lo que significa la generación de electricidad y todo el suministro. Entonces estamos hablando de que efectivamente hay una desconexión completa de la ciudadanía con respecto al suministro de electricidad. Entonces, yo creo que acá tenemos un rol fundamental desde el sector, pero no solo desde el ministerio, no desde la entidad regulatoria, sino que desde el mismo sector, desde la industria, desde la academia, desde todos los actores involucrados, porque si no es así, no va a ser factible. Y por otro lado, porque al final un cliente, un consumidor final que tiene información, toma decisiones respecto de su consumo de electricidad. Toma decisiones informadas, por ejemplo, utiliza electrodomésticos con mejor rendimiento de eficiencia. Al entender, se empodera de su consumo eléctrico y, como te decía, toma decisiones fundamentales. Entonces, al final del día nos conviene a todas y todos que entendamos bien el consumo de electricidad. ¿Cómo lo hacemos? Es una pregunta difícil. Nosotros tratamos de hacerlo a través de campañas en redes sociales. Hace no mucho rato lanzamos una campaña con la Agencia de Sostenibilidad Energética, que también hace un trabajo enorme de socialización de temas energéticos en escuelas, por ejemplo. Ahí estuve viendo también a quienes se les entregan los beneficiarios de los programas de Casa Solar, por ejemplo, también reciben educación energética. Entonces ellos hacen una pega en terreno fundamental. Y ahora, último, estamos lanzando esta campaña un poco para tratar de acercarnos a la ciudadanía en cuanto a esta información de educación energética para el hogar, para gestionar el hogar. O sea, partamos por el hogar, partamos por cada uno de nosotras y nosotras en la casa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero antes de qué es lo que podemos hacer, hay que entender cuál es la importancia de un uso consciente y racional de la energía. Porque no solamente, quizás muchas veces tendemos a minimizar esta problemática hay que usar la energía, hay que cuidar la energía, o hay que usar la energía así como si fuese un recurso súper escaso. Y la verdad es que no lo es. O sea, en la práctica tenemos un sistema eléctrico enorme que en capacidad instalada sobrepasa la demanda en varios números, y por lo tanto, en el fondo no es que sea escaso, solo que lo estamos utilizando de una manera no muy racional. Y creo que, de hecho, estamos pensando las soluciones ante las problemáticas actuales, como el tema de la transmisión, o el tema con el tema de las construcciones, ¿cierto? O la misma transición energética, la estamos pensando con soluciones que se hacen cargo solamente de la infraestructura, como si tuviésemos que seguir agrandando nuestro sistema, y a lo mejor nuestro sistema ya está lo suficientemente grande. A lo mejor las soluciones que tenemos que empezar a pensar son cómo operamos nuestro sistema de mejor manera. Dasla, mira, Catherine, le voy a invitar a la segunda pausa, ya, y estamos de vuelta aquí con Dasla para ver si efectivamente como sector estamos dando el ancho y qué cosas podemos seguir haciendo, ya, así que lo invito a una última pausa comercial. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.